Y justamente lo hacemos con un fin de semana bastante violento, en esta ocasión en Jacksonville Beach, Florida, donde al menos una persona pierde la vida y dos más resultan heridos al desatarse un tiroteo en una zona muy concurrida de restaurantes y bares. Bueno, y esto ocurre en medio de las celebraciones tanto de las vacaciones de primavera como del Día de San Patricio. Lorraine Cáceres, en vivo desde nuestra sala de redacción. Como siempre, tú nos tienes la información de último minuto. Mi querida Lorraine, te saludamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carolina, Paulina. Una situación de total caos, como se podrán imaginar. Eso sucedió en el downtown, justo frente a la playa, como ustedes mencionaban, muchos bares y restaurantes. Esto cuando sonaron los disparos, la gente, por supuesto, salió corriendo. En las imágenes vemos cómo las personas salen corriendo con sus pertenencias, obviamente tratando de huir de esta situación. Las autoridades de inmediato dieron instrucciones de permanecer refugiados mientras intentaban identificar a un sospechoso. Aún a esta hora esta persona está prófugo de la justicia. Una persona, como ustedes decían, falleció en la escena y dos personas más están heridas, pero a esta hora sabemos que se encuentran en condición estable. Vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa de Jacksonville. Agencies out here to help investigate the situation, to find out exactly what happened. The fact that we had a couple of bad actors out here that really made a dangerous situation for everyone is extremely tragic and unfortunate, but I'm so proud of our police department. Y como sabemos, es una temporada complicada en las playas de Florida, como cada año, por la ola de turistas que llegan al estado para las vacaciones de primavera. Es especialmente un problema en la ciudad de Miami Beach, donde cada año se reportan disturbios. Este año Miami Beach ha implementado fuertes medidas, lo que ha hecho que muchos turistas se muevan a otras ciudades más al norte del estado, como Fort Lauderdale. En Smyrna Beach, en el condado de Volusia, la policía detuvo también a un joven de 16 años después de un altercado en el que le apuntó un arma a otra persona. Todo quedó captado en cámara. No hubo heridos en ese incidente y la policía, por fortuna, luego pudo recuperar el arma. También encontraron que el joven tenía varias bolsas de marihuana, así que estaremos pendientes de qué pasa con su caso. Mientras tanto, en Jacksonville, la policía hoy se espera que dé más información sobre las circunstancias en las que se desarrolló esta emergencia hace solo unas horas. Con esa información, vuelvo al estudio. Lorraine, muchísimas gracias por la misma y te vemos más adelante con más detalles. Por lo pronto, buena mañana. Un inmigrante libanés amanece bajo arresto. El hombre fue detenido en la frontera sur y, escuchen muy bien, admitió ser un exmiembro del grupo terrorista Hezbollah y que tenía intenciones de fabricar una bomba después de ingresar al país. Y todo esto ocurre mientras aumenta una retórica antiinmigrante encabezada por el expresidente Donald Trump, quien ha dicho durante un evento de campaña en Ohio que algunos migrantes indocumentados no son personas. Y nos conectamos en vivo con nuestro colega Edwin Pitti, quien está en la capital del país con toda la información. Edwin, muy buenos días para ti. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días y feliz inicio de semana. Sin duda alguna tenemos que hablar de ese reporte que hace la patrulla fronteriza, que el pasado 9 de marzo arrestaron en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos a Basel Ebadi, un inmigrante del Líbano de 22 años que aceptó ser parte de Hezbollah y que tenía como plan llegar a Nueva York para construir una bomba y matar a una gran cantidad de personas que no fueran musulmanas. Esto, por supuesto, denota el peligro que hay en la zona fronteriza con la entrada, según la patrulla fronteriza, de una gran cantidad de personas que aparecen en la lista de los terroristas más buscados en el mundo. El propio Ebadi aceptó que utilizó nombres falsos en Suecia, Ecuador, donde dijo que vivía su papá, y también en Panamá, y cuando entró a Estados Unidos no tenía documentos porque le dijo a las autoridades migratorias que se las habían robado a punta de cuchillo en Costa Rica. Esto, por supuesto, da pie a los comentarios que ha dicho el expresidente Donald Trump en las últimas horas de que algunos inmigrantes indocumentados son animales. Esos comentarios los hace durante un discurso de campaña en Ohio, donde le han llovido una serie de críticas por haber dicho, cuando hablaba del sector automotriz en los Estados Unidos, que podría haber un baño de sangre si él no es reelecto como presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Trump. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars if I get elected. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. Tanto el presidente Joe Biden como otros demócratas han salido a criticar a Trump por esas palabras, pero
ya los republicanos están diciendo que, como siempre, los demócratas están sacando todo de contexto. El propio ex vicepresidente Mike Pence, quien cabe recalcar no va a apoyar a Donald Trump, ha salido a defenderlo diciendo que claramente Trump estaba hablando del tema económico cuando arremetía en contra de China por los trabajos que supuestamente se están robando del sector automotriz, por las plantas que están construyendo en México. Caro. Y te pregunto, Edwin, a esta hora también tenemos información de cómo van las campañas de ambos candidatos virtuales. ¿Quién lleva la delantera a la hora de recaudar fondos, donaciones? Sí, Carolina, estamos hablando claramente ya de las danzas de los millones de dólares que siempre se dan en tiempos de campaña presidencial. Los demócratas, estamos hablando de Biden y el Comité Nacional Demócrata, están diciendo que en el mes de febrero recaudaron 53 millones de dólares, los que de alguna forma les da una cantidad en efectivo para poder gastar en campaña de 155 millones de dólares, una cifra muy por encima de lo que tiene el expresidente Donald Trump junto al Comité Nacional Republicano de 40 millones de dólares, a pesar que esa cifra es de enero, todavía no han reportado lo recaudado en el mes de febrero. Pero hay que recalcar que la cantidad de dinero no garantiza absolutamente nada. Recordemos lo que pasó en el caso de Trump y Hillary Clinton, que ella tenía muchísimo más dinero y terminó perdiendo la elección. Vuelvo contigo al estudio, Caro. Todo parece indicar que es histórica, ¿no?, la cantidad que tiene el presidente Biden en efectivo. Bueno, Edwin, como siempre, un gusto verte. Muchísimas gracias. Miren, este lunes hay una gran incertidumbre sobre el futuro de la ley SB4 y es que está en pausa hasta esta tarde, a las 5 de la tarde, el plan de Texas para arrestar a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que la Corte Suprema considera una demanda impuesta por el Departamento de Justicia que dice que ese estado está excediendo la autoridad de inmigración del gobierno federal. Samuel Toledo nos explica con mayor detalle. Nosotros esperamos que la Corte Suprema de los Estados Unidos continúe con sus precedentes judiciales que por años han dicho que la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos le otorga el poder de la inmigración al gobierno federal y no a los estados individualmente. Pero en realidad la Constitución no dice exactamente que el poder de la inmigración le corresponde al gobierno federal. Crece la incertidumbre por lo que pasará este lunes 18 de marzo con la ley SB4. Hasta ahora el Tribunal Supremo ha impedido que entre en vigor debido a una demanda del Departamento de Justicia que argumenta que el estado de Texas está sobrepasando la autoridad que tiene el gobierno federal en materia de inmigración. La ley dice que quien viene entrando ilegalmente al país puede solicitar asilo. Y entonces Texas dice, no, yo te voy a poner cargos y te voy a poner en la cárcel y te voy a sacar. Ahí es donde tenemos el problema y el conflicto más grande sobre la ley y por eso es que va a ser bien difícil que entre en vigor. La polémica ley SB4 establece que entrar ilegalmente a Estados Unidos por Texas es un delito. Además que cualquier oficial de policía puede arrestar a inmigrantes y que jueces del estado tienen la potestad de deportarlos. Si alguien te detiene a ti alguna vez, tú solamente tienes que identificarte, puedes dar tu fecha de nacimiento, tu dirección, pero no tienes que contestar la pregunta de dónde eres y ni de dónde entraste. Finalmente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, informó en las últimas horas que han transportado a más de 105,000 inmigrantes a ciudades santuario y reiteró que lo continuarán haciendo. Abbott también comentó que seguirán reforzando los esfuerzos de seguridad fronteriza para proteger a los tejanos y a los estadounidenses de las desastrosas políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden. Les informó Samuel Toledo, Noticias Univisión 45.